Romanos, capítulo 1, versículos desde el 16 hasta el 32. Hemos titulado este mensaje El Evangelio, esperanza, confrontación y consecuencia. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, nos está hablando, consigo pasarla, de tres ideas muy importantes que tienen que ver con el anuncio del Evangelio, versículos 16 al 18, el anuncio del Evangelio, la denuncia del Evangelio, versículos del 19 hasta el 31, y el rechazo al Evangelio, versículos 32. Estas tres partes, como hilo conductor en respuesta al Evangelio, es lo que en esta mañana vamos a hablar. Es decir, el mensaje del Evangelio es Jesús viniendo a salvar el mundo. El mundo vive en una situación de de máximo peligro. De verdad, este mundo corrupto y caído vive en máximo peligro, y la última parte es que el destino final, por rechazar el Evangelio, ¿verdad?, es el destino que todos ya conocemos. La primera parte del 16 al 17, no el 18, ha sido sabéis que a mí a veces me baila un poco los números, y a mí pues, en esta casa también me ha bailado. No soy capaz hoy, aquí, ¿verdad? Pongo del 16 al 18, pero repito, me ha bailado y no, es 16 y 17. Así que os invito a que este primer texto, esta primera parte de Pablo a la iglesia de Roma, donde anuncia el Evangelio, vamos a dar lectura y luego vamos a detenernos en ciertas partes importantes de estas palabras de Pablo. Así que así leemos Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Aunque aparezca 18, ya sabéis que ha sido me ha pasado eso. Mirad lo que leemos ahí. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos pidiendo, ¿verdad?, constantemente que el Señor esta mañana pues, pueda hablar a su iglesia, nos hable a nosotros y también nos ayude en esta mañana, ¿verdad?, todos a escuchar su palabra y a comprender el mensaje de salvación que es tan importante para nuestras vidas. El anuncio del Evangelio, versículos 16 y 17. En este palabras de Pablo encontramos tres ideas que se destacan. El Evangelio salva, el Evangelio debe ser creído, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Teniendo como referencia estas tres ideas, vemos que el Evangelio salva, versículo 16, ¿por qué? Porque es poder de Dios. El poder de Dios nadie lo puede detener. Cuando Dios quiere salvar a alguien, hace todo posible por salvarlo, ¿verdad? Y esa salvación irresistible, cuando el ser humano recibe esta salvación, pues la única opción que tiene es derretirse ante el llamamiento de Dios y aceptar su salvación. Aunque no podemos olvidar parte importante de la teología, que Dios, como un caballero, siempre pega en el corazón y en la puerta diciéndote, abre tu corazón para que yo entre. Y hay personas que no quieren abrir el corazón. ¿Veis esta parte también importante comentarla? Hay gente que dice, no. Aunque el Evangelio sea irresistible, según dicen los calvinistas, el Señor pega en la puerta de tu casa. No es un ladrón que pega una patada y entra obligatoriamente, o sea, obligándote a que la acepte. Nunca Dios actúa de esa manera, aunque algunos pueden que lo interpreten de esa manera. Dios, como caballero, pega en el corazón, en la puerta de tu corazón y dice, esto es lo que te quiero ofrecer, ¿abre o no abres? Recordad en Apocalipsis capítulo 3, 20 o 21, que siempre ahí me lío, ¿verdad?
Estamos diciendo que es poder de Dios para salvación y que Cristo, la persona de Cristo, libera y restaura. Pero el Evangelio debe ser recibido y creído por fe. Es decir, implica confiar plenamente en la obra de Jesús. Claro, versículo 16 sigue diciéndolo ahí, ¿verdad? Significa reconocer la condición en la cual me encuentro de pecado y dejar que Cristo me salve y me limpie. Pero también hemos dicho, versículo 17, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es decir, Dios es justo y todo lo que hace Dios es justo. Aunque haya gente que pueda decir, y siguen diciendo, que Dios más malvado tenemos, ¿verdad? ¿O existe? Dios es justo, es santo, es incomparable. Así que si en el Evangelio se revela la justicia de Dios, lo que estamos diciendo es que como Dios es santo, rechaza categóricamente, no sé si esta palabra viene aquí bien dicha, rechaza, ¿verdad? Rechaza Dios siempre el pecado, pero lo trata de manera justa. Esa frase muy típica como tópico de que Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Dios ama a todos los seres humanos por muy malo que sean, pero desecha lo que están haciendo. Como luego veremos, es que viene muy interesante, es decir, desecha las obras de inmundicia, porque las obras de inmundicia, el pecado donde nos envolvemos, nos coarta la libertad, nos hace alejarnos de Dios, nos hace vivir infelices. Así que se revela la justicia de Dios, trata de manera justa el pecado y ofrece siempre salvación y perdón en Cristo. ¿Veis lo que es el Señor? Y declara justo a quien aquel que ha creído que Jesús es su Señor y Salvador. Vamos a ver en este momento, ¿verdad?, la condición en la cual el hombre se encuentra. Y esta condición está desarrollada en los versículos del 18 hasta el 23, ¿vale? Que vamos a dar también su lectura. Mira lo que encontramos aquí ahora, del 18 al 23. Así leemos en este pasaje del 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque, decimos aquí hasta el 23, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, a ver si voy bien, del 18 al 20, perdón, vale. Quiero leer solamente del 18 al 20. Mirad, en esta primera parte del 18 al 20, que es la denuncia del Evangelio, lo que estamos aquí viendo, y no queremos olvidar, son tres ideas también. Primera parte, tres ideas. La impiedad y la injusticia, el desechar a Dios, segunda idea, versículo 21, los primeros, ¿verdad? Y la práctica de la idolatría. Entonces hasta el 23, perdonadme de nuevo, sigo leyendo, es del 21 al 23. Mirad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, hasta ahí era. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 24, por lo cual también Dios, es que esa parte por lo cual tiene que ver con otro concepto que ahora vamos a desarrollar. Estamos diciendo, por lo tanto, en este momento, del 18 al 20, es la increencia del ser humano. Es decir, repito la idea, la impiedad y la injusticia, primera idea, segunda idea, que desecha a Dios el ser humano, y tercera idea, que practica la idolatría. Es decir, o con otras palabras, el hombre ha suprimido la verdad de Dios por la mentira. El estilo de vida del hombre es ajeno a la voluntad de Dios. No hay respeto, ¿verdad? No hay devoción por las cosas de Dios, todo lo contrario. Las acciones son violentas contra Dios y contra el ser humano, o mejor dicho, las acciones que son violentas contra el ser humano también lo es contra Dios. También lo es contra Dios. Es decir, no hay devoción, no hay moral, no hay ética. Eso es lo que está ocurriendo en la sociedad de hoy. Versículo 21. Desecha a Dios, es decir, el hombre se ha centrado en sí mismo, en sus propios deseos pecaminosos.
y practica la idolatría, versículos 22 y 23. Además, tienen sus propios ídolos, ¿verdad? Que son físicos algunos y otros son, ¿verdad?, del corazón. 3 grandes ídolos que hoy gobiernan el mundo. En términos generales, el dinero, el poder del dinero, ¿verdad? El poder en sí mismo, el poder. Y el siguiente también, el éxito. Así que eso es lo que encontramos aquí. Mira ahora que vamos a hablar del camino de la situación del hombre, 24, ¿verdad? Del 24 al 31. Ahí vamos a hablar sobre esta situación del camino que lo hemos dividido en varias partes. Y estas partes tienen como división por lo cual, el 24 por lo cual, el 26 por lo cual, el 28. Es decir, una consecuencia consecutiva de que cuando el ser humano se enreda en el pecado, continúa en el pecado, practica el pecado, se enreda más en el pecado y es como una espiral. Comienza y sigue subiendo sin ningún tipo de término. Eso es lo que nos está demostrando aquí Pablo cuando lo expresa de esa manera. Nos llama mucho la atención el versículo, creo que es el 24, ¿verdad?, donde dice que Dios los abandonó a su propio destino. Hermanos, Dios no abandona a nadie. Perdóname que os diga, Dios no abandona a nadie. Esto es una expresión de la Reina Valera del 60, pero Dios no puede abandonar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos. Es el hombre quien abandona a Dios. Es el hombre quien decide dar la espalda y tomar su propio camino. Es el hombre quien decide escuchar a Dios y decir, esto a mí no me interesa. Y va por otro camino. Dios nunca abandona. Mira, cuando uno lee el Antiguo Testamento, y ahora estoy leyendo a los Jueces, uno se da cuenta, y yo me maravillo de que a pesar de que el pueblo es rebelde, cuando clama a Dios, Dios actúa y le envía un juez. Interesante, ¿no? O sea, a pesar de que son idólatras, a pesar de que son pecadores, a pesar de que no obedece la palabra de Dios, pero cuando clama a Dios, Dios responde enviando un juez. Y dice el texto, si lo leéis, 40 años de paz, porque Dios utiliza a los pueblos de alrededor para disciplinar a su pueblo. Tú no me obedeces, te disciplino. ¿Cómo? Permitiendo, contexto Antiguo Testamento, la guerra, etcétera. ¿Veis lo que está ocurriendo? Pero cuando clama, Dios responde y le envía un juez. ¿Veis lo que está ocurriendo? Dios nunca abandona a nadie. Es el ser humano quien abandona a Dios. Volvamos entonces aquí. Entonces, ¿cómo dejar esto cómo podemos entenderlo? Pues tenemos que entenderlo como algunas versiones. Recordad que cuando uno no entiende bien, coge otras versiones, hermano, que hay 200.000 versiones. Dios lo ha dejado en el camino que han tomado. Esto tiene más sentido. Dios te deja al hombre en el camino que ha tomado. ¿Tú qué quieres? Este camino te dejo, se acabó. Te dejo ahí. Si no quieres recibir mi bondad, no quieres recibir mi gracia, no quieres recibir mi paz, ¿qué puedo hacer más? Versículos 24-25, esto sí quiero leerlo. Mira, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Siempre me maravilla como Pablo, a pesar de que pueda estar un poquito exaltado, ¿verdad? Ahí no podemos verlo, ¿verdad? Pablo está escribiendo, alguien está escribiendo, o está en Corinto, escribiendo la carta, sin que imaginaros. ¿Qué es lo que hay en Corinto? Recordad, ¿no? Todo tipo de pecado dentro de la iglesia. Recordad lo que pasa en Corinto. Lee la carta de Pablo a los Corintios. Todo tipo de pecado dentro de la iglesia. Entonces Pablo está escribiendo y está hablando a la iglesia de Roma. Está pensando, valiente lo que hay aquí. Entonces volvamos aquí. ¿Qué ocurre? Que está escribiendo desde Corinto esta carta. Y en estos versículos Pablo le está diciendo a ellos, ¿verdad? De modo que él está hablando del modo de vida. O sea, el ser humano que ha desechado a Dios, el modo de vida es un modo de inmundicia que está en contra de la santidad de Dios. Es un modo de deshonra que está en contra de la honra propia de cualquier ser humano. Es una manera de mentir que está en contra de la verdad. Es decir, que lo que está Pablo diciéndonos en esta segunda parte, cosa que se me ha olvidado, pero lo comento ahora mismo, es que los versículos del 24 al 31, que es la segunda parte del mensaje, lo he dividido en 3 partes. La vida de inmundicia, que es la que estoy comentando ahora. Luego vamos a hablar de las pasiones desordenadas, por lo tanto, esa es la división que tenemos. Pasiones desordenadas, y lo último es una mente reprobada. Interesante. ¿Es que Dios quiere que la gente tenga una mente reprobada? ¡No!
Pero si el hombre desecha a Dios y está pecando, Dios le deja en su propio camino. ¿Y sabe lo que hace el hombre? Que se enreda, en una espiral. Y eso va cada vez más. El pecado comienza pequeñito, bueno, sabéis, a veces lo he comentado de manera coloquial, una bola de nieve comienza como mi puño y como coja violencia en una cuesta, se hace una bola. Eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que está describiendo Pablo, que se comienza con un poquito, con una uñita, y el dedo, la mano y todo el cuerpo. Esa es la idea, ¿verdad? Así que el modo de vida que encontramos en esta parte, ¿verdad? Es que la gente, o el ser humano, ¿verdad?, da culto a la Escritura antes que a Dios. Es decir, una vida contaminada, una vida corrupta moralmente hablando y una vida de separación de la pureza de Dios. Pero mira cómo termina Pablo, versículo 25. Interesante. Es como si Pablo dijese aquí, expreso todo lo que, la corrupción del mundo, del ser humano, pero termina siempre el versículo 25. Pablo cierra diciendo, Dios sea bendito por los siglos, amén. Interesante, ¿no? Una alabanza. Es decir, hay mucha corrupción, claro, eso a mí me lleva, y a vosotros también, a Isaías capítulo 1. ¿Recordáis Isaías capítulo 1? La corrupción del pueblo de Israel. Leéis Isaías capítulo 1. Pero luego tenemos Isaías capítulo 6, donde dice que el templo se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? El templo se manifiesta a Dios y Isaías ve la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Ve la gloria de Dios, a pesar de ahí que el mundo está en un caos y la corrupción. Pero la gloria de Dios también está presente, ¿verdad? Entonces, aquí sí termina Pablo. Segunda idea, versículos 26 y 27, las pasiones desordenadas. Mira lo que dice Pablo ahora, 26 y 27. Por esto, otra vez, por lo tanto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es 26 y 27. ¿Veis lo que está ocurriendo? No es que Dios los deje para que sean más pecadores, no, son ellos que han tomado su propio camino y ellos mismos se van enredando cada vez más. Pasiones desordenadas. Contra naturaleza versus el uso natural. Dios ha creado al hombre y la mujer. En estos versículos vemos que lo que está ocurriendo es que la gente va en contra del diseño original de Dios. Lo que vemos es que la intención original de Dios no se está cumpliendo en el mundo. Hay quienes dicen que la sociedad es tan corrupta como Sodoma y Gomorra actualmente. En términos generales. Nosotros no, nosotros somos muy santos y muy buenos en generales, ¿verdad? Es decir, se han distorsionado los deseos naturales. Y ya sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Con la filosofía, ¿no? Con la enseñanza que tenemos hoy día en todos los sitios, ¿verdad? Tú puedes ser él, tú puedes ser ella, tú puedes ser ello, tú puedes ser. Yo ya me he perdido. Yo ya me he perdido, ¿verdad? Y Pablo cierra, versículo 27, ¿verdad? Y Pablo cierra el 27 de nuevo, ¿no? Cierra con algo muy extraño aquí. Recibiendo la retribución de sus hechos. ¿A qué nos suena esto? Si uno comete, el ser humano está en pecado, se aleja de Dios y comete un siguiente pecado y un tercero, y al final es una vida depravada total, al final el pecado va en aumento. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Claro, yo no sé por qué, sí lo sé. Porque la tendencia del ser humano siempre es yo mismo me estoy dando cuenta de lo que he escrito ahora. La tendencia del ser humano es déjame que explique esto bien porque es muy interesante. La tendencia de todos los seres humanos es, cuando hablamos de pecado, es destacar mucho los pecados sexuales, pero hay muchos pecados que no son sexuales que son gravemente muy serios, ¿eh? Pero ¿sabéis lo que hace el ser humano? Los sexuales. Homosexualidad, ser gay, pero ¿y los demás pecados que son también muy graves? ¿Veis lo que estamos diciendo? Así que en mi propia reflexión, yo sin darme cuenta también me he despistado y me he ido hablando de eso, las consecuencias de los pecados sexuales. Y aquellos que son pecados no sexuales que también tienen consecuencias, pues se me ha pasado. Así que, pero yo hablo de esto, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo. Gonorrea, sífilis, etcétera, etcétera, etcétera. Mente reprobada. Mirad ahora del 28 al 31. Mirad lo que leemos ahora, 28-31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Ahí lo paramos. Una mente reprobada. Es decir, que las consecuencias finales de la incredulidad, de encontrarse en el barro y querer estar en el barro, ¿se entiende esa expresión, verdad? Estar en el barro y querer estar en el barro, ¿cuál es la consecuencia final? Que la mente queda reprobada, que al final el ser humano hace pecado y cree que está haciendo el bien, que a lo bueno llama malo y a lo malo le llama bueno y no pasa nada. Es más, invita a otros para que también practiquen lo que ellos están practicando. Bueno, lo dejamos aquí, ¿verdad? Es decir, son actos de injusticia. La fornicación, la perversidad, lo hemos leído, ¿verdad? La avaricia, la maldad, la envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos leído, ¿verdad? Es decir, esta descripción que hace Pablo es la situación descrita de la situación actual del hombre que se enreda y aumenta más y más y más y más y más constantemente. Por lo tanto, el deterioro moral, espiritual, es tremendo. Es tremendo. Y es progresivo. El pecador, el ser humano, el que no es cristiano, el que ha negado a Dios, se enreda, ¿verdad? Y continúa en una espiral de manera progresiva. O sea, el cuadro descriptivo que Pablo nos está haciendo es del mundo de hoy, de nuestra sociedad, que no cree en Dios, ¿verdad? Que rechaza a Dios, que vive en su estado de entendimiento perverso y cruel, ¿verdad? Y no son felices, no son dichosos, no se sienten bien, viven en la oscuridad. Y este cuadro, descrito en estos textos, muestra la necesidad urgente de la gracia salvadora de Dios. Oscuridad y la luz. Alguien dijo en una ocasión, ¿verdad? Me gustó mucho, y alguien lo dijo y lo estamos viendo muy claro. O sea, hermanos, ¿sabéis que cuando está todo oscuro, con una sola cerilla, ¿sabéis lo que entiende una cerilla, verdad? Una cabecilla, ¿cómo ilumina eso? Uno viene aquí a las 3 de la mañana, todo está oscuro, coge una cerilla, ¿y cómo ilumina la cabecilla de una cerilla? Pues es lo que estamos diciendo, ante tanta oscuridad es necesario el poder del Evangelio que hemos dicho, ¿verdad? Y la necesidad urgente de esa gracia salvadora. Señala que el Evangelio es el único que tiene poder para transformar las vidas de estos hombres y mujeres. Y por último, a ver, si al final me he emocionado tanto que esto no me anda. Pues yo creo que no me anda. Vale, me he emocionado que no ha pasado, pero bueno. El siguiente, por favor. Esto no me anda. Aquí, ahora estamos aquí, ok. Vamos a leer ahora el 32, que es la tercera parte, ¿verdad? El anuncio, la denuncia del Evangelio y ahora las consecuencias de rechazar el Evangelio. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está ocurriendo aquí ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora con estas palabras de Pablo? Mira, el rechazo del Evangelio. O sea, Pablo cierra esta idea con este versículo y dice que las personas saben que Dios ha decretado que quienes practican ese estilo de vida, como consecuencia tienen la muerte. El ser humano no es tonto, es muy inteligente. Nadie es tonto, es muy inteligente. Y cuando uno lee Romanos capítulo 3 o 2, creo que es, ¿verdad? Que uno dice, bueno, cuando está uno en Romanos 2 y está hablando aquí Pablo, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de que Dios se revela, de hecho lo hemos leído aquí, hay una revelación general, es decir, ¿la gente puede conocer a Dios? Sí. ¿En qué sentido? Dios existe, Dios ha creado todo esto,
Dios es bueno, lo que pasa es que el hombre lo rechaza. Otra cosa es la revelación particular, que es en Jesucristo. Eso son dos cosas distintas. Pero todos los seres humanos pueden decir que Dios existe, sí, pero no lo dicen, lo rechazan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y son así ¿verdad? Entonces, lo impresionante es que el hombre no le importa el destino. Escuchen bien lo que diga, lo que viene a continuación. Escuchen bien porque yo lo tengo en conversaciones con gente no creyente. El hombre no le importa el destino, ni cree que después de muerte le va a pasar algo más, que no lo cree. Están tan depravado su mente, están tan corrupta su mente, el enemigo de Dios lo tiene tan cautivado que no lo creen. Es más, algunos creen que Dios es tan bueno que no va a permitir que después de muerto uno vaya. Es tan bueno el Señor, es tan bondadoso. Qué mentiras hay en el mundo que el diablo, ¿verdad?, lo sigue impulsando en la mente de hombres y mujeres. No creen en la existencia de Dios, no creen en el más allá, no creen que haya un destino eterno. Pero es que algunos no creen ni la existencia, y los que creen en la existencia, lo que estamos diciendo, creen que Dios va a perdonar a todos. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno. El universalismo está extendido en el mundo entero. Y entre nosotros también, digo entre nosotros en la sociedad. Hombre, de ese Dios que tú me hablas, finalmente me va a perdonar porque yo soy bueno. ¿No suena esto? Yo soy bueno y voy al cielo. ¿Cómo? Bueno, no hay ni siquiera uno, justo ni uno. Solo por Cristo. Cuando Dios te mira, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ¿sabes cómo te mira Dios? A través de Cristo. Dice, justo. Pero no porque tú seas bueno, porque bueno no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron por su camino, cada cual buscó su dirección. Nada. Así que el único que puede encontrar esto es eso, ¿verdad? Dios nos va a tratar a todos y nos va a acoger. Eso es mentira, eso no es verdad. Así que, mirad, esta última parte, versículo 32, nos dice que Pablo recoge tres ideas. El juicio de Dios, digno de muerte, y se complace con los que así viven. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que el juicio de Dios está presente sobre aquellos que persisten en rechazar a Dios. Se van a enfrentar al juicio. O sea, rechazar la gracia de Dios en Jesús es morir en el pecado. Y el juicio de Dios es una realidad tan real como otra cosa, y es eterna y refleja la naturaleza justa de Dios. Digno de muerte, otra segunda verdad de esta idea que estamos diciendo. Es decir, digno de muerte significa que implica la separación de la presencia del amor de Dios. Aquellas personas que en el tiempo presente no quieren vivir en el amor y la bondad de Dios, cuando mueran tampoco seguirán viviendo en el amor y la presencia de Dios. Es imposible. Pero no porque Dios quiera. Dios no creó el infierno para el hombre. Yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Dios no creó el infierno para el hombre. No, leerlo en la Biblia. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, porque Dios quiere salvar a los hombres. Pero ¿dónde va aquel hombre o mujer que no quiere saber nada de Dios? Va a este lugar, ese destino, no hay otro. Digno de muerte, qué cosa más lamentable. Es la condición de la perdición total, que contrasta con lo que Dios ofrece, ¿verdad? La vida abundante. Y se complace con los que así viven, ¿verdad? Es decir, hay personas que aprueban los hechos vergonzosos de otros y que no le importa y que, bueno, así viven, ¿verdad? Así que terminamos. ¿Dónde queda el Evangelio? Pregunto, hermanos. Pregunta de reflexión. ¿Dónde queda el Evangelio? Si compartimos la filosofía de aquellos hombres y mujeres que dicen que Dios es bueno y va a salvar a todos en el universalismo, ¿dónde queda Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? ¿Por qué Dios envía a Jesús? ¿Por qué el Evangelio? El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús. ¿Sabes lo que significa Evangelio? Jesús. Evangelio significa buena noticia. Evangelio significa que en Jesús tenemos el perdón y la salvación si creemos en la obra meritoria de Cristo en la cruz. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si uno coge los textos bíblicos, ¿verdad?, y nos encontramos con Jesús, nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Por qué Jesús habló sobre el cielo y el infierno? Pregunto. ¿Por qué Jesús habló sobre el cielo, un lugar donde ya no hay lágrimas ni sufrimiento, donde el ser humano es consolado y donde hay vida? ¿Por qué lo dijo Jesús? Pero ¿por qué también Jesús habló del infierno, del Hades? Un lugar de fuego, de gusanos, de crujir de dientes,
de necesidad, de oscuridad. ¿Por qué? Os pregunto. ¿A dónde fue el ladrón en la cruz? El que estaba a su derecha. ¿Dónde fue el que estaba a su izquierda? Porque aquel ladrón que estaba a la derecha, cuando reconoció, yo reconozco que si estoy aquí es porque me lo merezco, pero este hombre es justo y bueno. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso si no? ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Por qué Jesús habló sobre el Lázaro y sobre el rico? Si no es para expresar lo que estamos diciendo. Y termino. Hemos dicho que Pablo, ¿verdad?, ha presentado el anuncio del Evangelio en primer lugar, en segundo lugar la denuncia del Evangelio y en tercer lugar Pablo ha presentado rechazar el Evangelio, las consecuencias son fatales para el ser humano, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Este concepto tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Porque, y también este otro que no estaba preparado, pero quiero que lo entendamos. La escuela dominical lo estamos diciendo, ¿eh? A veces nos decimos que somos muy santos y señalamos a los que están en la calle con sus muchos pecados y creemos que son peores que nosotros. Esta frase siempre a mí me gusta mucho de Manuel Buch. Nosotros somos pecadores, arrepentidos, pero somos pecadores, seguimos pecando y seguimos siendo lo que no debemos y seguimos cometiendo cosas que no debemos y seguimos arrastrando cosas que no nos conviene, pero seguimos luchando. Pero somos pecadores arrepentidos. Y esta idea también muy bonita, cuando Dios nos ve a través de Jesús y nos perdona, si le pedimos perdón. Así que el rechazar el Evangelio, Dios no lo quiere, si Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿Vale? Así que así nos encontramos, ¿verdad? Pedimos a Dios que nos ayude, pedimos a Dios que nos encamine y pedimos a Dios, ¿verdad?, que este Cristo que Dios nos ha provisto, que es en el Evangelio, nos siga dando vida y esperanza a todos los seres humanos. Y termino con esta idea de Pablo, Timoteo. Os ruego es, no, bueno, lo voy a leer porque me parece muy interesante. No quiero equivocarme con eso, pero quiero leerlo porque me parece esta idea muy interesante. Y con eso termino. Que tiene que ver con lo que estamos diciendo, con la salvación de todos los hombres. Si me queréis ayudar y buscar, mirad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Esto refleja lo que quiero decir. Vamos quedando con el buen sabor de boca. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dice Pablo, y nos está diciendo a nosotros, exhorto ante todo a que se hagan aquí a nosotros, a ti y a mí. A que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pues diríamos por todas las mujeres. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, clave. El cual quiere que algunos de los hombres sean salvos. ¿Eso dice el texto? El cual quiere que los hombres buenos sean salvos. El cual quiere que todos los hombres, hoy diríamos todos los hombres y todas las mujeres, ¿veis lo que Dios quiere? El cual quiere que todos los hombres, que todas las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por algunos. Esa filosofía de alguna iglesia, sobre todo lo digo no. Cuando me acuerde lo diré. ¿Perdón? Algún tipo de filosofía, ¿verdad? Estamos diciendo que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.